Hola, ¿qué tal? Saludos a todas las mamás que forman parte de la comunidad de alta sensibilidad, alta demanda y altas capacidades. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos María Montero Villalba desde España, una mamá doblemente excepcional, y una servidora, Paulina Ontiveros, mamá pseudonormal desde México. Saludos, saludos a todas. Hoy les traemos un tema interesante, muy interesante que esperamos pueda serles de su agrado. María, ¿por qué no te presentas brevemente y nos platicas un poquito de lo que haces y luego platico de lo que hago y ya empezamos en materia? ¿Cómo ves? Muy bien, perfecto. Pues bueno, yo soy María, soy otra de las especialistas de la comunidad y, y bueno, mi tema fuerte es la doble sesionalidad y las altas capacidades. Y bueno, pues me dedico a acompañar a familias y a niños, adolescentes y adultos en esta maravillosa aventura de la doble sesionalidad y las altas capacidades para que todo sea más liviano de lo que viene. Perdón, así como breve, ¿qué es la doble excepcionalidad? Porque habrá muchas mamás que anden por aquí y no sepan qué es la doble excepcionalidad. Bueno, la doble sesionalidad, la primera condición que ha de darse es la alta capacidad, ¿vale? Y luego, pues puede darse con otra neurodivergencia o inclusive, por ejemplo, con alguien que tenga un poco de déficit de oído, por ejemplo, que tenga pues un déficit de oído, como he dicho, y también se consideraría que estaría dentro de la doble sesionalidad, o cuando se presenta, por ejemplo, una ansiedad o depresión crónica, también estaría dentro, junto con esas altas capacidades, sería doble excepcionalidad, de siempre que nos encontramos una dualidad, es decir, esas altas capacidades es lo primero y lo esencial que ha de darse, y luego junto a otra dualidad, ya sea neurodivergencia o no. Muchas gracias, María. Y bueno, en el caso de María, así su máster, su especialidad es las altas capacidades y el trastorno del espectro autista, antes conocido como Asperger. Exacto, sí. Muchas Ahí es gracias. donde yo así me he especializado un poquito más. Muchas gracias. Y pues bueno, yo soy Paulina. Mi especialidad son las altas capacidades, pero yo me he enfocado un poquito más también en aspectos propios de la adolescencia. Como mencionaba María, también un poquito de depresión, ansiedad, límites, crianza respetuosa, que bueno, las dos trabajamos con crianza respetuosa, que consideramos que es el santo grial de la educación y de la crianza, desescolarización y estos temas, ¿no? Pero ambas trabajamos con niños, adolescentes y adultos, yo más con las familias que con los niños directamente, creo que es más mi enfoque, pero bueno, hoy vamos a platicarles y a compartirles de la alta demanda y también de la alta sensibilidad, que son características que por lo regular están muy presentes en las personas con altas capacidades y obviamente en las personas con doble excepcionalidad. María, ¿cómo te diste cuenta de la alta demanda y de la alta sensibilidad en tu hijo cuando era pequeñito? Pues fíjate que, bueno, yo soy madre primeriza y única, no hay más, solamente hay un niño, no van a haber más. Entonces, en un principio a mí todo me parecía normal y me parecía todo que estaba dentro de, pues eso, de lo que era lo normal para su edad cronológica. Sí es cierto que se notaba una demanda absoluta hacia mí, sobre todo, en todos los sentidos. Si yo iba al baño, él venía al baño y se sentaba encima mía. Si dormir, dormía conmigo. Si yo estaba sentada en el sillón, él terminaba poniéndose encima mía. Y todo era, mamá mira, cuando empezó a hablar, mamá mira, mira, o es que no me están mirando, es que no te das cuenta. Era todo una atención exclusiva y única para él. Eso unido a que también era muy intenso emocionalmente, muy, muy intenso.
cualquier cosa era un mundo. Si se me caía un pelito de la cabeza, era un, bueno, pues como te decía, se acababa el mundo, ¿no? Se caía un pelo de mi cabeza y se acababa el mundo. Si había que tirar una fotografía o un papelito que él tuviera, que le había cogido apego, o otra historia también. Había que hacer ¿cómo te diría yo? Una especie de homenaje y una especie de historia, ¿no? Que Una había que hacer. ceremonia. Eso, esa era la palabra, una ceremonia previa para poder tirar pues ese papelito o lo que fuera. Entonces, claro, a nosotros nos parecía normal, sinceramente. Sí me parecía bueno, pues lo típico, tiene mamitis. Era lo típico Ah, que se decía, claro, mamitis. claro. Que a mí nunca me gustó la palabra mamitis, pero bueno, lo que se suele decir, tiene mamitis. Bueno, pues que tenga mamitis. Yo siempre contestaba, cuando tenga 18 años no va a tener mamitis. Cuando tenga 18 años va a tener otra cosa, pero mamitis no. Noviti. Entonces, pues, novitis, Sí. ejemplo, no sé, no sé. Entonces yo siempre intenté disfrutar cada momento. Agotador, pero, pero siempre intenté disfrutarlo. Me encuentro con 11 años que tiene y seguimos igual. Yo voy al baño y en mi casa no se cierran las puertas. De hecho, pues en alguna parte no hay puertas. Eh, pero bueno, si las hay, como por ejemplo en el baño, no se cierran las puertas. Y entonces, pues siempre está, ya se coge un taburete y se sienta a mi lado y yo, por favor, un poco de intimidad podría ser. Pero no, sigue así. Bueno, se acostumbró desde pequeño y sigue más o menos igual. Se nota esa alta demanda, se nota esa alta sensibilidad, pero claro, todo venía unido a pues una doble sesionalidad, ya que mi hijo es doblemente sesional, altas capacidades y TA1. Gracias, María. Sí, es verdad que todos los niños son demandantes y sensibles, sí es cierto. Y, y eso es real. Y creo que eso, lamentablemente, es una manera también en cómo desestiman a muchas mamás. Ay, es que todos los niños son demandantes, todos los niños son sensibles y todos los niños son especiales. Y eso es cierto, ¿eh? O Sí, sea, sí. las tres cosas son verdad. Solamente que eso no desestima, y no debería de, desestimar que hay niños que son mucho más demandantes que otros y mucho más sensibles y sensibles al grado de ser intensos, de ser bombas de tiempo, de ser volcanes a segundos de estallar y obviamente, por lo regular, yo les recomiendo a las mamás cuando tienen niñas o niños altamente sensibles y altamente demandantes, una evaluación de alguna Ujú. neurodivergencia porque por lo regular van a ir acompañaditas. Por lo regular no es en todos los casos, obviamente, pero sí, sí es un foquito por ahí, amarillo, digamos, no rojo, amarillo de aguas, algo hay. Bueno, mi chamaco, que ahora tiene 16 años, ¿sigue siendo altamente demandante? Sí, por supuesto. Este, ¿cambian algunas cosas? Sí, también. Por ejemplo, hicimos colecho hasta como los 12 años, pero ahora él duerme en su cuarto y ya no quiere estar en su cuarto, está encerrado a ratos, solo, a ratos, porque a ratos no, a ratos se levanta y lo primero que hace es ir a asomarse a nuestro cuarto a ver si ya nos levantamos. Y se duerme y lo último que hace es ir a asomarse a nuestro cuarto a ver si ya nos dormimos. Entonces sigue esta alta demanda, ¿no? Y es como, mamá, mira, mamá, ¿qué crees que pasó en la escuela? Y cuando era chiquito, muy pequeñito, la alta demanda, antes de hablar, la alta demanda era tocarme. Necesitaba estarme tocando todo el tiempo, lo cual era para mí muy estresante porque pues uno necesita como mamá hacer comida, prepararle sus mamilas, bañarme de vez en cuando, aunque sea de vez en cuando, o sea, aunque sea ir al baño ocasionalmente. Pero bueno, aprendes a malabarear con una mano, con una mano agarras al chamaco, con otra estás haciendo o tratando de hacer cosas.
el tema de la cocinada era muy estresante porque pues es peligroso. Ujú, Y donde no me di cuenta que había altas capacidades, pero estaban presentes, era el momento en que yo le explicaba. En este momento no te puedo agarrar, no te puedo tener conmigo porque necesito cocinar. Y hay cosas calientes y te vas a quemar y es peligroso. Entonces, espérame aquí. Y era muy chiquitito, o sea, tenía un mes, 2 meses, y era como, ok, y se quedaba ahí, pero viéndome, o sea, no lo dejaba en un cuarto, ¿no? Sino relativamente cerca, o sea, que no corriera peligro, pero que me estuviera viendo. A lo ujú, mejor estaba en otro cuarto y yo estaba así asomándome, ¿no? De, aquí sigo, aquí sigo, aquí estoy. O estaba cocinando, hablándole, contándole un cuento, platicándole algo, cantándole una canción. Él necesitaba estar en contacto. Y en cuanto se percataba que su madre había dejado de cocinar, entonces ahí sí era llorar, porque ya se desocupó, ya me toca. Otra vez. Sí es cansado, mentalmente es agotador. Y lo mismo, soy mamá primeriza y única, igual que tú, igual que muchas, y entonces te dicen, es que tú lo tienes mal criado, ajá. déjalo que llore, lo cual a mí siempre me pareció cruel y me sigue pareciendo cruel, ¿cómo déjalo que llore? O sea, ni los animalitos hacen eso con sus crías, ¿por qué lo voy a No, dejar que llore? no, Y bueno, en mi caso yo dice, pues es el único que voy a tener. Si solo quiere estar con su santa madre, pues que esté, ya crecerá, como bien dices, ¿no? Ya crecerá, ya dejará de tener mamitis. eh, y pues insisto, ¿no? Ha crecido y claro que la demanda, no sé si puedo decir que ha bajado, pero sí puedo decir que se gestiona diferente, se sí, gestiona diferente. sí, es de manera diferente, sí es cierto. Sigue estando, pero sí es verdad que de manera diferente. También es cierto que entienden ya de otra manera. Porque, por ejemplo, lo del contacto físico, eh, te acompaño porque además es increíble. Con lo del colecho también te acompaño. De hecho, yo sigo colechando. Él tiene 11 años y sigo colechando. Me han dicho y redicho, ah, qué mal, ah, eso que estás haciendo es una locura. Ah, bien, lo que tú quieras, lo que tú digas. El hijo mío y la cama también, hago lo que quiero. Y es tu No me casa, y importa, es tu familia, y es mi familia. No me importa en absoluto, me da igual. Respeto que las opiniones sean dispares o que sean diferentes o como tú quieras, pero yo sí que me parece, para mí es una muy buena opción por varias razones. Por varias razones que en un momento dado puede estar pasando un mal momento, como me tocó pasarlo a mí, y, y estás ahí en un momento de una pesadilla, en un momento de bajón, en un momento de que se encuentra muy triste, y estás ahí en la noche, que en la noche parece que, no sé, es como más, es como que viene todo a la mente por la noche, ¿no? Cuando tienes ese momento, y a ellos les pasa exactamente igual. sí. Y yo estaba ahí, y estoy. Y él podía acercarse y podía sentirme. Y bajo mi punto de vista, yo creo que le daba seguridad y que le ayudaba a su autoestima. Y a regularse. Cuando Sí, mi sí, hijo por supuesto. empezó a hablar, bueno, no cuando empezó, tal vez cuando tenía como unos 7, 8 años, eh, le decíamos entre broma y broma como, o sea, sigues durmiendo con tus papás. Se lo decíamos mi esposo y yo, ¿no? Entonces, porque de pronto para algunas cosas decía, es que ya soy grande, y le decíamos, va, sigues durmiendo con tus papás, por favor. Cosas así. Y luego él me decía en lo privado, mamá, es que cuando se me va el sueño, que era muy común en él, en la noche, como bien dices, le llegaban todas las intensidades del mundo, las ansiedades, preocupaciones, etcétera. Me decía, yo te toco y me siento tranquilo y me puedo Ujú, volver a dormir. Que si ujú. bien no era de inmediato, bueno, para él se sentía seguro, estoy con mi mamá, estoy con mi papá, ok, puedo volver a dormir, todo está bien. Y eso le funcionaba. Ahora, con 16 no necesita a su mamá y a su papá para dormirse, obviamente, pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay situaciones, ¿a quién viene? A mamá y a papá. Claro.
que si es una novia, que si es la escuela, que si es una materia, un profesor, un amigo, un compañero, lo que sea, O él sea, llega con mamá y con papá. Y es como, oigan, ¿y cómo ven? Pasó esto, hice esto, pero no sé, o qué podría ser. Ese vínculo, esa cosa estrecha, invisible, pero fuerte que está ahí, está, está. y está fuerte además. Está fuerte. Y Está entonces, cuando llegan familias y dicen, ay, es que mi adolescente no me habla o se la pasa en el móvil, no, nada más habla con los amigos, es como, no digo que no se puede revertir o que no se pueda hacer algo, sí se puede, siempre podemos claro, mejorar, pero la realidad es que hubo mucho que hicimos como papás, como mamás, desde que eran pequeños, por nosotros alejarlos. Y luego queremos que vuelvan. Es un poco confuso. una- sí, es contradictorio total. Es contradictorio total. Eh, sí, a ver, yo entiendo que muchas veces se llega del trabajo cansado y lo que te apetece es desconectar o cogerte un buen libro y desconectar, pero es que si pensamos de la otra manera, quizá esas criaturitas estén esperando a que llegue su mamá o su papá o ambos dos para poder contarle ese dibujo tan maravilloso que han hecho en el colegio, que les quedó brutal, que les quedó maravilloso, que quieren compartir con sus papás, ¿no? Y a lo mejor reciben un sí, sí, pero es que ahora estoy muy cansado, luego lo miro, y ese luego a lo mejor no llega en ese momento y llega al día siguiente, por ejemplo. O el fin Pero de claro, semana. o el fin de semana, pero esa criaturilla es que estaba esperando toda la santísima tarde a que su papá, su mamá o ambos llegaran del trabajo para poder compartir porque son sus papás y porque necesita a sus papás, ¿no? Y muchas veces confundimos la alta demanda con la necesidad que tienen los niños de papá y mamá. Muchas veces, no, es que mi hijo es de alta demanda. Bueno, ser de alta demanda implica muchas cosas y tienen que darse muchas cositas. Y otro es que el niño demande tu atención porque a lo mejor o quizá no esté recibiendo lo que necesita o no sé cómo explicarlo que no suena así muy mal, ¿no? Que no esté recibiendo el calor o la atención que está necesitando, por ejemplo, pues eso, lo del dibujo, ¿no? Yo quiero que El vea mi dibujo oído. ahora. El oído, el oído, importante, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, como tú has dicho, se hacen adolescentes porque crecen, porque no se quedan para siempre así, crecen, y no entiendo por qué no me hace caso, y no entiendo por qué no me cuenta las cosas. Quizá a lo mejor aquel día que te dijo de ver el dibujo, si lo hubieras escuchado tú a la primera y no a la quinta. O tal vez Entonces es como nunca, porque a otra veces vez, es nunca. claro, claro, tal vez nunca. Entonces realmente hemos creado un reflejo de lo que nosotros mismos hemos aportado, ¿no? En Claro. ocasiones. Otras veces no, ¿vale? Pero en la mayoría, por regla general, suele ser así, Sí. suele ser. Y volviendo a los niños que son altamente demandantes, la verdad es que, como dices, no hay que confundir la demanda normal de un niño, porque todos los niños son demandantes, por supuesto, pero la alta demanda. María, ¿cuándo dejaste de trabajar? O sea, me refiero de ser empleada, no de trabajar, porque yo sé que sigues trabajando, Ya, pero me refiero cuando sí. decidiste, voy a dejar mi empleo porque pues tengo que atender. ¿Cuántos años o cuántos meses tendría tu hijo? Mira, los perdí, tenía dos, yo, como tú sabes, los demás no, pero yo lo cuento. Yo me dedicaba a, bueno, yo en su día bailaba, era bailadora de flamenco, y yo me dedicaba a dar, cuando ya llegué, ya dejé yo mi artisteo y mi salseo, me dedicaba a dar bailes de salón a la tercera edad, Bonito. sí, me lo pasaba muy bien. Y luego daba, era entrenadora de gimnasia rítmica, estaba con los dos trabajos. Ambos dos se dejaron. Eh, digamos que me presionaron a hacerlo también, ¿vale? Porque se podría ver, eran horarios que eran muy parejos, que se podían amoldar con mi crianza.
Pero claro, obviamente si no das el límite, o sea, si no das la atención que en el trabajo quieren, por ejemplo, cuando yo recuerdo cuando tuve a Manuel, que daba los bailes de salón a la tercera edad, yo me iba con mi bebé a dar los bailes de salón. Y eso no era bien visto, no era bien visto. Entonces, ahí sí que quien dijo, pues, fin, me voy, mi bebé primero. Me quedé con la entrenadora de gimnasia rítmica y cuando, claro, cuando no había bebé, yo me pasaba horas entrenando con las chicas, me iba a los campeonatos, me daba igual estar más tiempo de lo que me correspondía, no me importaba, nadie me lo pagaba, nadie me lo pedía, pero yo lo hacía. Cuando vino mi bebé, me dediqué a hacer las horas que me correspondían. Entonces, eso no gustó. Y a Pero lo claro, realmente no estaba haciendo nada, sino simplemente estaba cumpliendo lo que era. Mis horas eran estas son las que claro. hago. Ya no te estoy regalando nada, pero que ya no puedo regalártelo. Ese tiempo es de mi bebé. No fue buen visto y entonces me invitaron sutilmente a abandonar, a abandonar. Te dieron las Y gracias. me dio las gracias y yo que soy pues una listilla, mm, les hice que me hicieran como una contraoferta porque yo la quería rechazar. La iba a rechazar, fuera cual fuera, la iba a rechazar. Pero yo quería rechazarla yo. Y así fue. Y rechacé. Y estuve muchísimo tiempo sin trabajar, nada. He retomado, bueno, me puse a estudiar, me puse a sacarme todas estas historias. Y entonces ahí es cuando empecé a trabajar. Y te diría que eso viene siendo 3, 4 años aquí, cuando yo retomo un poco. Y quería poner tu ejemplo porque eso es un niño o una niña de alta demanda, que está mamá ahí todo el tiempo, de verdad, con oídos, con ojos, con boca, con cuerpo, con alma, corazón y mente, y aún así es, mamá, 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 mira, mira lo que hice, mamá, mira esto, pero ¿qué crees que se me ocurrió? Oye, mamá, ¿y ya te fijaste? Pero fíjate, es todo el día 24/7. Sí, Tal sí, cual. O sea, no es que estabas todo el día trabajando y como no te había visto, entonces te acosaba con que quería atención. Era que mamá estaba en casa todo el día y todo el día le ponía atención y aún así faltaban horas, faltaba tiempo, faltaba contacto. mucho, muchísimo. Yo para poder irme, fíjate que yo cuando estaba entrenando en la rítmica, yo trabajaba de tarde, solamente yo a la mañana estaba completamente en casa. Solamente era por las tardes porque era para esperar que las niñas salieran del instituto y del colegio. Y para yo poder irme a trabajar, me iba a las 5, volvía a las 9. Tampoco era gran cosa. Y en algunos casos pues, podía volver a las 7 o a las 8. Pero tenía que engañarlo para que no se diera cuenta de que me iba. Porque montaba unas. Y mira que se quedaba felizmente con su papá o con su abuelita. Que estaba muy bien. Pero él me veía que yo me volteaba y me iba. Y había que hacer ahí un juego de distracción para que él no se diera cuenta de que yo me iba cada día. Y era algo porque mi madre decía, lo paso muy, muy mal con esto. Porque luego se da cuenta de que no estás y entonces llora después. Sí, pobrecito. Sí, y luego se fue acostumbrando, pero hasta que no llegaba no se le pasaba. Estaba de mal humor y cuando llegaba ya era como un koala y ese koala ya era ahí para siempre. Bueno, tú le dices bonito, tú le decías koala, yo le decía garrapata. Bueno, también vale. Porque no, ¿has visto las garrapatas cómo se prenden y no, o sea, no hay manera de quitarlas? Así, así, o sea, Sí, era mi garrapata. bueno, Yo decidí dejar de trabajar desde el momento en que nació mi hijo porque sabía que no podría tener más hijos y dije, bueno, acordamos mi marido y yo, pues va a haber uno, pues aprovechémoslo, ¿no? Y decidí dejar de trabajar, pero lo mismo, o sea, 24/7 no son suficientes. ¿No? O sea, y la garrapata ahí pegada, ¿no? Y meterme a bañar era estresante porque me metí a bañar con la puerta abierta
O me esperaba que llegara mi marido o que llegara mi hermana, mi mamá, que alguien llegara a la casa para que lo vigilara 5 minutos y hasta la fecha me baño rapidísimo porque Sí, me quedó ese miedo. Porque si no lo estaba viendo, no era nada más el drama, va a ser una travesura. sí, O sea, se sí. va a aburrir y va a ser una travesura porque es traviesísimo. Y yo decía, no, 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 no. Entonces, bueno, la alta demanda es eso. La alta demanda es estar ahí 24/7 y que falte tiempo. Bueno, no desde tu perspectiva, obviamente, desde la perspectiva de tu hijo, ¿no? Claro, del hijo, Te dan obviamente. las 11 12 de la noche y quieres seguir platicando y quieres seguir jugando y quieres seguir comentando y que le sigas leyendo y que le sigas explicando. Y tú dices, pero si estoy desde las 6 de la mañana haciéndolo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasa? ¿Dónde te apagas? Como le dices tu mamá, ¿dónde está la pausa que doy? Claro, eso le decía yo a Manuel, ¿dónde tienes el botón de apagado, cariño mío? Hay que poner el off. Solamente te pusieron el on. ¿Dónde está Sí, el off? Sí, sí, totalmente. Mira, yo recuerdo que para poder ducharme, bueno, con Manuel he aprendido a hacer las cosas hiper rápida. O sí, sea, soy un rayo, porque como tú dices, no te queda otra, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Entonces, tenías que ser muy, muy rápida. Entonces, cuando yo me tenía que lavar el pelo o ducharme, puse la cuna de viaje, que jamás la usé, jamás salí de viaje con la cuna de viaje. Yo tenía la cuna de viaje, pero jamás la usé. Pero la usé de viaje en casa muchísimo. En casa fue mi salvación. Claro, en casa yo puse la cuna de viaje, le quité el colchón, le quité todo y le puse solamente la parte de abajo como una especie de acolchado y lo llené de juguetes, de libros y de historias. Y entonces yo lo metía ahí para poder ducharme y lavarme la cabeza. No me duró mucho porque averiguó que había una puerta con una cremallera, traía una cremallera y una puertecita, y lo averiguó muy rápido. Y esas son las entonces, altas capacidades haciendo claro, presencia. claro. Y yo recuerdo que una vez, pues yo tan contenta de que me podía duchar y lavar muy rápido, pero me podía duchar y lavarme la cabeza, y él estaba ahí con todos sus juguetes, todas sus historias y todos sus libros. Bebé. Y de repente lo vi fuera y tuve como que mirar dos veces y dije yo, no, 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 si yo lo he dejado dentro. Y cuando volví a mirar lo tenía ya, era como una película de terror, como que la imagen está lejos y de repente la imagen está cerca, ¿sabes cómo te digo? Pues así, mi hijo estaba allí y de repente estaba en mis pies y yo, ¿cómo? ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba aquí? Y había abierto la puertecilla y había salido. Y venía con una risa y con una historia así como muy, mira, mira lo que he conseguido. Y entonces tuve que trampear la puerta, la trampeé para que no pudiera salir y yo estar tranquila. Y así pude aguantar pues un poco tiempo, un poco tiempo. Sí, porque además es el problema, ¿no? Que tienen altas capacidades y encuentran soluciones para todo, Rápido, rapidísimo, rápido, ¿no? O sea, tú dices, ya solucioné esto y te sirve una vez, 2 veces, ya después no, sí, y lo rápido. disfrutan. Son como retos, entonces más los emocionan. Claro, Y yo, claro, ay, él descubrió esa puerta, sí, sí, esa puerta para él fue como una revelación al exterior, como salir al mundo exterior, pero a lo grande. Es como mi madre me ha encerrado aquí, pero ella no se da cuenta de esto. Yo sí lo sabía, claro que sabía que había esa puertecilla, pero ¿de dónde yo me iba a imaginar que un bebé iba a abrir la cremallera? Además era así redondeada sí, no y estaba la abría. fácil, pues. No, no, era redondeada, era como una puertecita de iglú y entonces era así redondeada. Y sí, 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 sí que claro que la abrió y la abrió entera, sí, pero la abrió una vez, ya no más. Pero luego Sí. encontró otras maneras de escapar, estoy segura. Sí, sí, bueno, luego se lo saltaba, luego ya más grande, claro, cuando era más mayor saltaba el parque, ya sabía que ahí no podía estar, entonces buscaba otros métodos. Sí, sí, claro. Y con la cuna también de bebé igual, yo le ponía una cámara, bueno, le costaba muchísimo dormirse, no dormir, sino dormirse. Y yo tenía una camarita de estas de cuna, que tú le pones la camarita y te bajas la pantalla pues para poder estar un ratito tranquila y ver que esté bien.
Y recuerdo una noche, después de estar como 3 horas intentando que se durmiera encima mía, porque él dormía encima mía, y luego yo lo pasaba a su cunita, que no duraba nada porque se venía a la camita conmigo. Pero yo solo pedía que fuera, que me permitiera cenar. Digo, que se quede en la cuna y yo que solamente pueda cenar. Entonces tenía esa cámara. Yo recuerdo una noche que después de 3 horas llegó mi marido de trabajar, yo no había bajado de arriba, no se podía pensar que todavía estaba yo durmiendo al bebé, el bebé se dormía, los ojos así, mirándolo todo. Bueno, cuando yo por fin creo que se duerme y veo y visualizo y me hago la expectativa de que voy a tener una cena más o menos, voy a tener 30 minutos, más o menos 40 de tranquilidad, yo bajé abajo y de repente veo una personita que se sienta en la cama, bebé, con los ojos súper abiertos, descubrió la cámara tenía unas lucecitas, que era el infrarrojo, iban cambiando de color. No te puedes imaginar lo que hizo con la camarita. Se levantó, arrancó la camarita se la enfocaba a su cara, la camarita la enfocaba aquí, la enfocaba allá. Era un bebé, era un bebé. Y yo estaba sentada viendo y le decía, no me lo puedo creer. Y arrancó la cámara y empezó a enfocarse a él, empezó a mirar, bueno, 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 bueno. Claro, pues tuve que hacer un invento para poder subir la cámara arriba, para que él no pudiera alcanzar la cámara. Una historia, una historia. Sí, y claro, cuando me veía aparecer, él sonreía como diciendo, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quería, porque no era muy gritón y muy llorón. La verdad, lloraba, pero no era muy llorón. Más que cuando se sentía así como muy desesperado, pero no era. Pero claro, cuando me veía se reía y si me volvía ahí sí que lloraba. Si él me veía que desaparecía, ahí sí lloraba. Gracias, María. Pues estas son algunas de las cositas que María y yo podemos compartirles. Nos pueden encontrar también como mamás doblemente pseudo normales. Esto es la alta demanda. Esta es la alta sensibilidad. Estas son la doble excepcionalidad y las altas capacidades. Gracias por vernos, por escucharnos y por acompañarnos. Gracias por ser parte de este congreso y les recordamos pues que somos especialistas también de la comunidad y estamos para servirles. Muchísimas gracias y un abrazote para todos. Un saludo.